La palabra de Dios hoy nos invita, entre otras cosas, a mirar también nuestra propia vida. Así la primera lectura que hemos escuchado es una alabanza que el autor sagrado hace de la sabiduría como un medio indispensable para que reyes, gobernantes y autoridades de la tierra impartan justicia con equidad, sin favoritismos y sin torcer las leyes. Todo ello es posible si se adquiere la sabiduría que procede de lo alto. El texto de la primera lectura señala además la incapacidad del ser humano de conocer todos los designios de Dios y del mundo. Y para hacer la voluntad de Dios, por tanto, necesita acercarse al mismo Dios y pedirle la gracia que Él puede conseguir por medio del Espíritu Santo. Todos sabemos, la sabiduría es un don que Dios concede. Por eso, la sabiduría de la que se habla aquí no se refiere a aquella sabiduría de los filósofos o de la filosofía, o la sabiduría de los doctores de cualquier rama de las ciencias humanas, sino que se habla de la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría de la vida que busca el bien y la salvación de todos. En este sentido, sabio es aquel que cumple la voluntad de Dios. Y es insensato aquel que pretende reemplazar a Dios por otros intereses, sean estos políticos o ideológicos del mundo. La palabra de Dios hoy nos invita a responder con sinceridad a la pregunta: ¿qué significa ser discípulo? ¿Y qué significa ser discípulo de Jesús? Todos sabemos que la respuesta es: ser discípulos de Jesús se manifiesta a través de mi manera de comportarme con los demás y con las cosas. Porque Jesús es el centro de la vida. Ser discípulo de Jesús es testimoniar con la vida y reflejar en la vida misma la enseñanza de Jesús que están escritas en el Evangelio. Es bueno recordar la afirmación que dice: el discípulo no nace, el discípulo se hace. Por eso hablar de discípulo es hablar de un auténtico cristiano y católico que no solamente se esfuerza, sino que pone todo su empeño en vivir y caminar de manera cercana y al mismo tiempo identificarse como cristiano y como católico. Con frecuencia pensamos que somos seguidores de Jesús o que somos buenos cristianos católicos porque hacemos muchas cosas buenas, como por ejemplo ir a la misa, hacer o rezar novenas, o dar misas por los difuntos, o rezar el rosario, o recibir los sacramentos. Todo aquello es bueno. Sin embargo, aquello puede ser muy débil y tambalear si el estilo de vida no responde o no es conforme a aquello que creemos y esperamos. Si no hay un cambio en la vida y en el modo de vivir, todo aquello es muy débil. Entendamos, por tanto, que la fe en Jesús es un compromiso serio.
y que exige no solamente partes de la vida, sino que exige la totalidad de la vida. Por eso podríamos decir que llamarse cristiano es una cosa que no lleva a un compromiso, y otra muy distinta es seguir a Cristo, porque seguir a Cristo significa tomarlo en serio como el único y verdadero maestro y hacerse humildemente su discípulo, y eso sí compromete. Quien quiera caminar junto al Señor y seguirlo debe cultivar ciertas condiciones, como por ejemplo, quien no lleve su cruz, nos dice el Señor, y va detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz es seguir el camino de Jesús, y no por temporadas o por momentos, sino cada día. Seguir a Jesús requiere ser constante y perseverante, porque no es cuestión de momentos o de momentos alegres, sino sobre todas las cosas, vencerse a sí mismo. Cristo tiene que aparecer, por tanto, como el principal en nuestras vidas. Nada puede competir con el seguimiento de Jesús, porque el afán de acumular bienes, riquezas y poder es el gran enemigo de la vida cristiana. Todo aquello, el tener riquezas o apoderarse o dominar al otro, son glorias humanas y son glorias pasajeras. Nos dice el Evangelio hoy, una multitud seguía a Jesús porque Él los consolaba y hacía milagros. Pero lo que el Señor busca no es que la gente lo aclame, lo que quiere es gente que se comprometa en nuestros tiempos, una iglesia que acepte su palabra y proclame su presencia salvadora en el mundo. Jesús habla a la multitud y le comunica las exigencias que supone ser su discípulo. La llamada a seguirle, por tanto, es un compromiso de toda la vida. Es decir, que ser discípulo de Jesús significa adoptar dos actitudes. Seguir a Jesús a pesar de los obstáculos que pudieran aparecer y asumir el camino que Jesús, siendo fiel hasta el final de la vida. El evangelista Lucas ha comprendido que ser discípulo del Señor es comprometedor y lo da a conocer con esas dos cortas parábolas. Antes de construir un edificio, se debe calcular si se puede acabar con el proyecto. E indica que antes de emprender una guerra, un rey se sienta a analizar sobre la cantidad de soldados que tiene para enfrentar al otro que seguramente es más poderoso. Ambos casos nos representan situaciones muy difíciles que se las debe afrontar con seriedad y no a la ligera. Queridos hermanos, ciertamente las condiciones no son fáciles, pero es el mismo Dios el quien nos ha proporcionado la herramienta necesaria, y esta es la gracia y la presencia del Espíritu Santo, la cual guiará y orientará la vida y las decisiones que cada uno de nosotros tomemos en nuestro peregrinar por este mundo. El Señor nos dice hoy cómo podemos responder a su llamado y cómo responder y a ese seguimiento. El Evangelio de hoy nos señala el precio para seguir a Cristo. Conviene rectificar la ruta de nuestro diario caminar. Las condiciones necesarias para hacer el verdadero seguimiento o seguidor de Cristo es la renuncia a los propios intereses y a nuestro propio yo. En estos tiempos
electorales, en donde muchos aparecieron y en el último tiempo aparecen pocos para prometernos y decirnos tantas cosas que probablemente nos ilusionan. Pero tenemos que preguntarnos también, ¿es verdad todo aquello? Pedir por la gracia de Dios, la reflexión, la meditación y el pensar. Y de esa manera, en este tiempo de preparación, saber tomar la decisión que cada uno en conciencia debe hacerla. Seguir a Jesús cuando estemos dispuestos a dejar cualquier interés y conveniencia personal y dar paso a los intereses de Cristo para el bien de todos, no solamente de algunos, como en muchas oportunidades se ha acostumbrado a hacer. Entonces es allí que se debe pedir la gracia del Espíritu, que Él habitará nuestras vidas e iluminará nuestras vidas y también nuestras decisiones. Por eso, queridos hermanos, mientras peregrinamos en este mundo, es bueno que nos preguntemos si en nuestra vida dejo actuar la sabiduría de Dios en mi vida o solamente la sabiduría humana. O también estoy dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. O hago como aquel joven del Evangelio, que cuando el Señor le pidió renunciar, lo miró y se desanimó. Queridos, la palabra de Dios siempre nos invita a pensar no solamente en lo espiritual para fortalecernos en el espíritu, sino también para nuestra vida, porque recordemos siempre, la palabra de Dios es verdad y es vida. Dios acompañe nuestro caminar y Dios siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.